el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 9 de noviembre, día 313 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: el fuego no fue el fin, fue el inicio de algo nuevo. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Ezequiel capítulo 20, versos del 1 al 43, Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 28, el Salmo 107, versos del 1 al 43 y Proverbios capítulo 27, verso 11. A veces el fuego parece el final de la historia, pero para los que somos íntimos de Dios, el fuego es el lenguaje de los nuevos comienzos. Ezequiel capítulo 20 nos muestra un pueblo que quiso consultar a Dios sin realmente escucharlo. Y Él, con la ternura de un padre herido, les recuerda cada una de sus rebeldías, no para destruirlos, sino para mostrarles que aún en medio de sus cenizas, su propósito seguía vivo. Dios no usa el fuego para castigar a los suyos, sino para revelar lo que es verdadero. Él quema la mentira, el orgullo, la idolatría, pero nunca un corazón que desea volver. Veremos en Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 28, que Dios nos lleva al fuego del sacrificio perfecto. Jesús mismo, su entrega, encendió el altar de la gracia y gracias a Él, hoy podemos atravesar nuestras pruebas sin miedo. No hay fuego que te consuma cuando tú caminas con quien lo creó. El Salmo 107 nos recuerda una y otra vez que Dios rescata a los suyos del desierto, del hambre, del mar, del fuego. Su fidelidad es tan constante que cada historia de rescate se convierte en una antorcha para otros. Por eso es que hoy estamos hablando del fuego, porque hoy nuestras lecturas tienen mucho que ver. Y quiero contarte un testimonio de Susi Góngora de García desde Coahuila, México. Susi me escribió con un corazón lleno de gratitud. Su historia es una de esas que hace sonreír a Dios. Durante meses su hija esperaba un ascenso y su hijo buscaba trabajo. En octubre, Susi hizo algo sencillo pero poderoso. Oró con fe, entregó la situación a Dios y hasta cerró su Facebook como muestra de entrega. Hizo un ayuno de redes sociales. Y Dios respondió. Su hija viajó a Colombia por trabajo y al regresar fue ascendida a supervisora. Su hijo, por su parte, consiguió un empleo con horarios que le permiten visitar a la familia cada fin de semana. Susi me dijo: Dios ha sido tan bondadoso con mi familia. Y sí, lo ha sido, porque cuando una madre ora, yo creo que se remece todo el cielo y Dios muestra su favor en casa. Y también me gustaría que escuches este testimonio en audio de mi querida Camila Morales desde Bogotá, Colombia. Adelante, Camila. Hola Wendy, te habla Camila desde Bogotá, Colombia. Yo quiero testificar cómo Dios permanece fiel y si uno ora con fe, Él responde. Yo escucho el podcast desde el año pasado y el reto lo inicié este año contigo, el 365, leyendo la Biblia. Aunque hay momentos, hay días, meses que no soy tan constante, siempre vuelvo a escucharte. Hoy quiero testificar cómo Dios respalda y responde. Un testimonio grandísimo, y es que aunque con pequeñas cosas Dios nos muestra su fidelidad. Yo cumplo años el 9 de noviembre y en específico le había pedido a Dios que supliera, porque aunque tengo un empleo, me había gastado más del presupuesto y pues me hacían falta algunas cosas para celebrar. Y el día 31, que fue ayer, 31 de octubre, en la empresa, yo le dije a Dios que obrara, que Él supliera. Yo no sabía cómo, pero que Él iba a orar. Me llegó un bono de dotación por 600,000 pesos.
a tan solo haber realizado esa oración, el 30 y el 31 ya Dios estaba respondiendo. Y ese mismo momento, ese mismo día, pasé por un momento complejo. Una perrita que habíamos cuidado por años falleció y los dueños pues decidieron agradecernos con algo monetario. Entonces es como el respaldo de Dios y creyendo que para el que cree todo le es posible. Y asimismo, al inicio de año yo le decía a Dios que quería estudiar y hoy testifico también que estoy estudiando y que Él abrió puertas. Le doy gracias a Dios porque tú has visto su fidelidad, su provisión, de formas tan sorprendentes que solo puede explicarse con una palabra: milagro. Dios continúa haciendo milagros cada día. Les pido a todos mis queridos íntimos que me acompañen en una oración. Señor, gracias, porque el fuego no fue el fin, fue el inicio de algo nuevo. Gracias por los procesos que purifican, por los silencios que nos preparan, por las pruebas que encendieron algo en nosotros. Y hoy, Dios, te pedimos que si ese fuego viene de ti, que nos refine, que nos purifique, y si no, que se apague. Pero que en todo lo que nos pase, tu propósito permanezca, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, porque hoy Dios quiere hablarte. Comenzamos. Ezequiel capítulo 20. El 14 de agosto, durante el 7º año de cautividad del rey Joaquín, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor. Se sentaron frente a mí en espera de su respuesta. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, diles a los líderes de Israel: esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Hijo de hombre, levanta cargos en contra de los líderes y condénalos. Hazles ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que ya había explorado para ellos. Una buena tierra donde fluyen la leche y la miel, la mejor tierra de todas. Entonces les dije: cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban tan obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que, al ponerlos en práctica, encontraran vida. Además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero otra vez
me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluyen la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo, pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a ídolos. Sin embargo, les tuve compasión en el desierto, me contuve y no los destruí. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios, les dije, sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí. Se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso, así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto. No obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. Pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré esparcirlos por todas las naciones, porque no obedecieron mis ordenanzas. Se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y anhelar los ídolos de sus antepasados. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome, pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que encontraron. Provocaron mi furia al ofrecer sacrificios a sus dioses. Les llevaron perfumes e incienso y derramaron ofrendas líquidas ante ellos. Les dije, ¿qué es este lugar alto a donde van? Desde entonces, esa clase de santuario pagano se llama Bama, que significa lugar alto. Por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. ¿Yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a ídolos de madera y de piedra. Pero eso que piensan nunca sucederá. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara. Te juzgaré tal como lo hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice el Señor soberano. Te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí. A ellos los sacaré de los países a donde fueron desterrados, pero nunca entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el Señor. En cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano. Adelante, rinde culto a tus ídolos, pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos. Pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios. Cuando los traiga de regreso a casa,
desde el destierro. Ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes, a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo los regrese a la tierra que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara al sur y denuncia a esa región. Profetiza contra los matorrales de Negev. Dile al desierto del sur, esto dice el Señor soberano: oye la palabra del Señor. Te prenderé fuego y se quemará todo árbol, esté verde o seco. Las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo, desde el sur hasta el norte. Entonces el mundo entero verá que yo, el Señor, prendí este fuego que no se apagará. Entonces dije: oh Señor soberano, la gente anda diciendo de mí, Él solo habla en enigmas. Este capítulo de Ezequiel es un espejo que refleja el corazón de Dios, como paciente, justo, profundamente fiel, incluso cuando el pueblo no lo es. Ezequiel recibe a los ancianos de Israel que acuden disque para consultar al Señor, pero Dios no responde con información, sino con historia. Les recuerda cómo desde Egipto, en el desierto y en la tierra prometida, su pueblo se rebeló una y otra vez, y era un ciclo de nunca acabar. Aún así, Dios no los destruyó, Él los disciplinó, pero no los desechó. En estos primeros versículos, la escena parece un juicio. Dios repasa cada traición, cada ídolo, cada oportunidad desperdiciada. Sin embargo, entre líneas se ve algo más grande: la paciencia de un padre que corrige sin renunciar al amor. La justicia de Dios nunca busca destruirnos, sino restaurarnos hasta que nuestra vida refleje su carácter. Y eso es lo que está haciendo aquí. Está usando el fuego del juicio como herramienta para purificarnos y no para aniquilar nuestro propósito. En Ezequiel capítulo 20, versos del 45 al 49, Dios muestra a Ezequiel una imagen: un bosque en el sur lleno de árboles y un fuego que los consume desde el sur hasta el norte. Ese fuego representa la justicia divina, pero también el proceso que revela lo que está escondido en las raíces. Cuando un árbol arde, las llamas exponen lo que había debajo: raíces débiles, huecos ocultos, madera enferma. Así también, cuando Dios permite el fuego en nuestras vidas, no es para destruirnos, sino para revelar lo que necesita ser sanado. A veces oramos para que el fuego se apague. Dios, pasa ya esta prueba. Ya no quiero seguir en este proceso. Cuando deberíamos orar para que se cumpla el propósito de la prueba, para que Dios nos enseñe por qué es que estamos pasando por ese fuego. Dios nunca usa el fuego para probarnos. Dios lo usa para mostrarnos de qué estamos hechos. La raíz representa nuestra vida interior, la parte que nadie ve. Y Dios no está tan interesado en la apariencia del árbol como en la profundidad de sus raíces. Un árbol con ramas frondosas, pero raíces superficiales, se cae ante el primer viento. Y así eran los israelitas. Parecían florecer, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios permitió el fuego porque quería sanarlos desde lo más profundo. A veces el fuego no llega para castigarnos, sino para enseñarnos dónde nos desconectamos de la fuente, en qué momento nos separamos de Dios, cómo permitimos que ese fuego se apagara en nuestras vidas. El fuego revela si tú estás arraigado en la obediencia o en la apariencia, en la fe o en una costumbre, en una religión. El fuego de Dios no destruye a aquellos que son fieles, los define. Y es verdad, lo que arde no siempre es pérdida, a veces es limpieza. Ezequiel 20 nos invita a mirar hacia atrás, pero no con culpa, sino con conciencia.
a ver cómo ha sido nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces hemos vuelto a Egipto en el corazón? ¿Cuántas veces, así como la mujer de Lot, miramos hacia atrás, añorando nuestra vida pasada, las cosas que antes hacíamos, buscando aquello de lo cual Dios ya nos ha liberado? ¿Cuántas veces hemos preferido un ídolo moderno, adorar algo, el control, la comparación, la comodidad, antes que seguir la obediencia de Dios? Así que este texto de Ezequiel capítulo 20 no es una condena, es una oportunidad para redirigir nuestra historia. Dios no está en busca de perfección, sino de respuesta. Su paciencia tiene un propósito: darnos tiempo para regresar antes de que el fuego nos consuma por completo. La paciencia de Dios no es permiso, es una esperanza diferida. Así que si tú sientes que el fuego te rodea, recuerda, no es el fin, es el principio de algo más firme. Dios me debe estar purificando. Dios está haciendo algo que yo de repente no estoy viendo ahora, pero pronto lo sabré. Por el momento, yo dejo que Dios haga su obra en mí. Ora conmigo y dile: Señor, gracias porque tu fuego no me destruye, sino revela de lo que estoy hecho. Purifica mi corazón de todo lo que no te honra. Ayúdame a permanecer arraigada en tu verdad, incluso cuando las llamas sean intensas. Que mi vida sea como un árbol con raíces profundas en tu palabra y que cada rama refleje tu gloria. Enséñame a confiar en tu justicia, incluso cuando no la entiendo, y a reconocer que tu paciencia es mi oportunidad para volver a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hebreos 9, verso 11. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva quien lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios
a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El autor de Hebreos nos lleva al punto más alto del mensaje del Evangelio. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. No necesitamos otro. Él no entró a un tabernáculo hecho de manos humanas, sino al verdadero santuario celestial en el cielo. El antiguo sistema venía con sacrificios, con velos, con rituales, y esto solo era una sombra. Pero en Cristo, lo que era símbolo se convirtió en realidad. Mira el verso 12 que dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. No tenemos que volver a ser redimidos porque Cristo ya entregó su sangre y lo hizo una sola vez y para siempre. Así que resalta este verso 12 de Hebreos 9 en tu Biblia. La palabra redención en griego significa liberación pagada a precio completo. Jesús no solo nos liberó del pecado, pagó el precio total. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Él pagó todo. Jesús pagó nuestra libertad. Jesús no vino a hacerte libre temporalmente. No, Él vino a hacerte libre eternamente. Y creo que de repente no lo expliqué bien o no me di a entender, porque muchos me han escrito con esta misma pregunta, pero el sacerdote antiguo, el del Antiguo Testamento, debía repetir este sacrificio año tras año. Jesús, en cambio, lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. Versos 13 y 14 dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras, de los toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Las acciones pecaminosas no son solo las malas conductas, son también y incluyen nuestros intentos humanos de alcanzar a Dios por méritos propios. La Biblia llama a eso obras muertas, religiosidad sin relación, actividad sin intimidad. Solo la sangre de Cristo puede llegar al nivel más profundo del ser humano, la conciencia. Es el lugar donde se alojan la culpa, el recuerdo, la vergüenza. El enemigo usa la culpa para recordarte tu pasado. Dios usa su sangre para recordarte tu futuro. Cuando el enemigo te acuse, porque te va a acusar, acuérdate que Él es el acusador de los hermanos. Cuando Él te acuse, no discutas con Él. Muéstrale la cruz. El sacrificio de Jesús no solo te perdonó de todos tus pecados, anuló el acta de decretos que había en tu contra, anuló toda deuda en ese tribunal del cielo. El verso 15 dice: por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió, para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. El autor compara el nuevo pacto con un testamento y entra en vigor cuando el testador muere. Por eso la muerte de Cristo no fue un accidente, sino fue la firma del nuevo contrato eterno.
Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados mirando hacia adelante, esperando el sacrificio que vendría. Nosotros, en cambio, miramos hacia atrás, al sacrificio ya cumplido por Jesús. El Calvario no fue una derrota, fue el acto legal donde Dios transfirió su justicia a los culpables. Y quiero que resaltes ahí en tu Biblia que fue una sola vez y para siempre. El verso 24 nos dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. El antiguo sacerdote entraba cada año y lo hacía con temor. Jesús entró al cielo y lo hizo con autoridad. El tabernáculo terrenal era solo una copia de la realidad celestial. La purificación del cielo no implicaba contaminación, sino que mostraba que el sacrificio de Cristo tenía un alcance eterno, espiritual y también universal. En los versos del 25 al 27 se nos dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Esa frase, una vez y para siempre, resume el corazón del Evangelio. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, el cielo y la tierra entendieron que el precio fue pagado en su totalidad. La cruz no fue el final de Jesús, fue el final del poder del pecado. Y aquí me gustaría que leamos con el entendimiento. Verso 27 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Aquí la Biblia es clara. Cada persona muere una sola vez y después se presenta ante Dios. No hay reencarnación. No hay almas que quedan vagando por ahí en el universo. Tampoco hay espíritus de personas que regresan a recoger sus pasos. No, que es lo que la Biblia dice. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Cuando una persona muere, su destino eterno queda sellado. Va a la presencia de Dios si ha creído en Cristo o va a enfrentar un juicio si lo ha rechazado. La Biblia nos enseña que Cristo vino una vez para pagar nuestra deuda y volverá otra vez para traer recompensa. Este fin de los tiempos comenzó con su primera venida y culminará cuando Él regrese en gloria. Cuando el mundo mire con miedo, los hijos de Dios mirarán con esperanza. Jesús no volverá con clavos, sino con una corona. No volverá con dolor, sino con poder. Recuerda que la cruz no necesita tu ayuda. Tú no puedes agregar nada al sacrificio de Jesús, solo recibirlo con fe y con gratitud. Deja que la sangre limpie tu conciencia, no solo tu historia. No vivas prisionero de la culpa, sino redimido. Cristo también limpió tu mente. Espera el regreso de Dios con confianza. Cada día que pasa no es retraso, sino una oportunidad más para alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Vive como un heredero y no como un mendigo. El sacrificio de Cristo te dio acceso, te dio propósito, te dio eternidad. Vive como quien posee una herencia, no como quien la ruega. Quiero que te imagines a alguien que paga toda la deuda que tú tienes en el banco, pero tú sigues yendo cada mes a depositar el dinero. Bueno, dices, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Eso hacemos nosotros cuando vivimos con culpa después de haber sido perdonados por Dios. Jesús no hizo un abono parcial de la deuda. Jesús canceló la deuda completa. Ya no tenemos por qué vivir
atormentados por la culpa, o que el acusador trate de amedrentarnos con nuestros pecados, porque Jesús ya nos perdonó por eso. El sacrificio de Cristo no fue un acto religioso, fue una transacción eterna. El antiguo sistema cubría el pecado, Jesús lo eliminó. El velo ya no lo divide, la sangre ya no clama justicia, sino gracia. La cruz no es un símbolo de muerte, es el anuncio de que la vida eterna ya comenzó. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias porque tu sacrificio fue perfecto, suficiente y eterno para mí. Gracias porque al morir abriste para mí el camino hacia la vida. Hoy descanso en la verdad de que no hay condenación, ni culpa, ni deuda. Hazme vivir cada día consciente de tu sangre, agradecidos por tu gracia y expectantes por tu regreso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 107, verso 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor, por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Marca ese verso 20. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos, que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. «Socorro, Señor», clamaban en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desierto y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos, se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor. El Señor
derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero, pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras que los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Este Salmo 107 abre el quinto y el último libro de los Salmos, el 107 y el 150. Es un himno nacional de agradecimiento después del exilio en Babilonia. El pueblo había sido dispersado, humillado, oprimido, pero ahora regresa a casa. Por eso comienza con esta declaración eterna: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. No porque las circunstancias lo fueran, sino porque la bondad de Dios no cambia aunque cambie la temporada. Cuando tú no entiendas el plan de Dios, confía en su carácter. Hay que darnos cuenta de que el salmista no explica el proceso, solo exalta la fidelidad de Dios que lo sostuvo hasta volver. El salmo está estructurado en 4 escenas, cada una terminando con la misma frase, versos 8, 15, 21 y 31, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Cada 4 describe una situación de ruina y una intervención divina. Versos del 4 al 9 nos hablan de los perdidos en el desierto. Dice, algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar, con hambre, con sed, estaban a punto de morir. Y ellos representan a aquellos que perdieron la dirección. No sabían a dónde ir ni cómo volver, pero clamaron en medio de su dificultad, nos dice el verso 6. Y Dios no solo los guía, sino que los lleva por el camino correcto, nos dice el verso 7. Los lleva a un lugar seguro. Cuando tú no sabes hacia dónde va tu vida, ¿qué va a hacer de ti? Recuerda que Dios no solo te da destino, Dios también te da dirección. Él sí sabe hacia dónde va tu vida. Dios no necesita que tú veas el mapa completo, solo que lo tomes de la mano y que le digas, Señor, vamos hacia donde tu voluntad nos lleve. Luego en los versos del 10 al 16 vemos a los prisioneros en la oscuridad. Verso 10 dice, algunos estaban en oscuridad y en profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios. Aquí el salmista describe a quienes fueron encadenados por sus decisiones, por el pecado, por el miedo, por la culpa. Todos pueden ser cárceles del alma, pero cuando clamaron, Dios rompió sus cadenas, porque no hay prisión que el amor de Dios no pueda abrir. Dios no te saca de la cárcel para que tú corras, sino para que vuelvas a casa, para que regreses a Él. En los versos del 17 al 22 vemos a los enfermos por su rebelión. Verso 17 dice, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar, ni comer, y estaban a las puertas de la muerte. Pero allí clamaron en medio de su dificultad. Y te hice resaltar el verso 20 que dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. La enfermedad aquí no es solo física, sino también moral, espiritual. Pero el verso 20 nos da una promesa poderosa. Y yo creo que ustedes, todos mis queridos íntimos, se deben haber dado cuenta. Él envió su palabra y los sanó. ¿Qué nos quiere decir esto? Antes de enviar una medicina, Dios envía su palabra. Porque su palabra tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar y hacerlo desde adentro. Las heridas más profundas no siempre se curan con medicina, sino con la palabra de Dios. Y te hice resaltar este verso porque dice, y los arrebató de las puertas de la muerte. Yo no sé cuál sea la enfermedad por la cual tú estés pasando hoy, pero si en algún momento cruzó por tu mente que esta enfermedad era de muerte, quiero que leas este verso y lo hagas tuyo. Dios envía su palabra
y te sana y te arrebata de las puertas de la muerte. De repente tú estabas yendo hacia allá. De repente todos los informes médicos decían que tú ibas hacia allá. Pero cuando Dios envía su palabra, Él también envía sanidad. Créelo con todo tu corazón y el milagro está hecho en el nombre de Jesús. Versos del 23 al 32 nos dice: algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. Y estos son los que enfrentaron tormentas. Hubo un momento en el que el viento se puso fuertísimo. El verso 26 nos dice que los marineros se acobardaron de temor, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos, no sabían qué hacer. Y aquí los viajeros simbolizaban a quienes enfrentaban circunstancias fuera de su control. A veces el mar en la Biblia representa caos, representa incertidumbre. Y el verso 30 nos dice: qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. ¿Y saben qué? Aquí les cuento una experiencia personal. Yo y todas mis pesadillas siempre incluían el mar, porque no sé nadar. Entonces, parte de romper mis miedos era subirme a un crucero y dejarme llevar. Una noche, cuando estábamos cruzando entre, me parece que Cartagena y Aruba, yo sentí que el barco se movía y decía, me levanté en la noche, no podía dormir y dije, no, me voy a poner a orar. Y cuando hay momentos que las cosas salen de tu control, tú no puedes hacer nada. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Comenzaron a clamar en medio de su dificultad. Y la Biblia dice que Dios los salvó de su aflicción y los llevó a un puerto sanos y salvos. Así que cuando el viento no obedece a tu voz, confía en el Dios que calma las tormentas con la suya. A veces Dios no calma las tormentas de afuera, sino las que hay dentro de ti. Toda la ansiedad, todo ese caos que tú tienes en tu mente. Deja el control y suelta lo que tengas que soltar. Entrégate a Dios y dile, Señor, yo creo que tú me sacarás de esa aflicción, que tú me llevarás a un buen puerto y estaremos sanos y salvos. Y ya en la parte final, en los versos del 33 al 43, nos muestran el poder de Dios para invertir las consecuencias. ¿Te das cuenta? Él convierte ríos en desiertos cuando hay soberbia. Luego convierte desiertos en manantiales cuando hay humildad. Levanta al pobre del polvo y multiplica familias, dice. Dios tiene autoridad para revertir cualquier historia. No hay terreno estéril para quien se humilla delante de Él. Dios no solo va a cambiar tu entorno, Él también cambia la dirección del río que alimenta tu vida. Así que recuerda y repite estas historias de rescate. Acuérdate de cada escena y de todo lo que ellos hicieron. En medio de su aflicción, clamaron a Dios y Él los salvó de esa aflicción. Los redimidos no se callan, no se guardan el testimonio, lo cuentan. Tu testimonio es la mejor evidencia de que Dios sigue actuando. Reconoce de qué te liberó Dios, del desierto, de la cárcel, de la tormenta, y no olvides el costo de tu libertad. De eso hablábamos en nuestra lectura anterior. Vuelve al centro del agradecimiento. No es una emoción, es una decisión diaria de recordar todo lo bueno que viene de Dios. Yo no sé si tú continúas con esa práctica, pero deberías agradecer cada día por siquiera 3 cosas que te suceden en el día. Ten tu diario de gratitud, porque cuando tú agradeces, el agradecimiento ya se vuelve parte de tu estilo de vida. Ora conmigo y dile, Señor, gracias por haberme redimido una y otra vez. Gracias por cada etapa, por el desierto que me enseñó muchísimo, donde hablaste a mi corazón. Gracias por la cárcel en la cual me formaste. Gracias por la enfermedad, por la tormenta, donde tu amor me encontró y me mostró que no debo tener temor ni estar ansiosa, sino descansar en ti. Hoy quiero ser de los que recuerdan y de los que agradecen. Enséñanos a vivir con gratitud y de hacerlo con una forma constante, a ser agradecidos diariamente,
a testificar de tus obras en nuestra vida. Haz que cada capítulo de nuestra historia termine con la misma frase: tu fiel amor perdura para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 27, verso 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Entonces podré responder a los que me critican. Este proverbio es un reflejo del corazón de un padre que se siente orgulloso cuando su hijo vive sabiamente. En la antigüedad, el honor familiar era una prioridad. La reputación de los hijos era vista como la extensión del carácter de los padres. Por eso, Salomón, hablando como padre y como maestro, dice: hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón. Y ojo que no se trata solo de inteligencia, sino de sabiduría, de decisiones que reflejan discernimiento, dominio propio y respeto por los principios de Dios. La verdadera sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Un hijo sabio no solo honra a su familia, también defiende el testimonio de Dios frente al mundo. La segunda parte del versículo dice: entonces podré responder a los que me critican. En el contexto antiguo, las familias eran juzgadas colectivamente. Si un hijo actuaba con necedad, sus padres eran avergonzados públicamente. Pero un hijo sabio se convertía en la mejor respuesta frente a los detractores, a los que los criticaban. De igual manera, cuando tú caminas con sabiduría, Dios mismo se glorifica a través de tu conducta. Tus decisiones se convierten en la defensa más poderosa contra las acusaciones del enemigo. El silencio de una vida íntegra grita más fuerte que 1000 defensas verbales. La gente podrá discutir tus palabras, pero no puede negar tus frutos, tu conducta, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Cuando Salomón dice: alegra mi corazón, podemos aplicarlo también a nuestro Padre Celestial. Cada vez que tú eliges la verdad sobre la conveniencia, la humildad sobre el orgullo o el perdón sobre el rencor, alegras el corazón de Dios. No porque seas perfecto, porque no lo somos, sino porque estamos permitiendo que su sabiduría guíe nuestra vida. El placer más grande de Dios no es que lo sirvas, sino que confíes en Él lo suficiente como para obedecerlo. Así que vive de tal manera que tu vida hable por sí sola. No siempre tendrás que defenderte. Tus frutos serán tu mejor argumento. Tu estilo de vida será tu mejor testimonio. Alegra el corazón de Dios con tus decisiones. Pregúntate cada día: ¿esto que estoy haciendo alegra a Dios o lo entristezco? Recuerda que la sabiduría no se hereda, se busca. Así que lee, ora, escucha la palabra de Dios, aprende. La sabiduría es una búsqueda diaria, no es un título alcanzado. Ser sabio es ser como una luz en una casa de vidrio. Tú no puedes esconderte. Todos pueden ver tu brillo o tu sombra. Por eso, cuando esa luz viene de Dios, incluso los que antes te criticaban terminan reconociendo el cambio en ti. Tu vida se convierte en una respuesta viva que dice: Dios me transformó. Ora conmigo hoy y dile: Señor, enséñame a vivir con sabiduría y con una sabiduría que te honre, que te dé alegría, Dios. Haz que mis decisiones sean una respuesta visible a los que dudan de tu poder. Ayúdame a reflejar tu carácter en cada palabra, en cada elección, en cada silencio. Que mi vida sea un argumento y tu espíritu sea mi guía. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 313, check. Y quiero contarles que he pasado una semana fabulosa en el crucero. Le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido ver lindos atardeceres, hermosos cielos. He podido sentir su cuidado y su amor en cada detalle. Aunque les confieso que se me hizo corto el tiempo en cada ciudad, me quedé con la pena de no encontrar una esmeralda para hacerme una cruz bonita. Me faltaron más horas para recorrer todo Curazao y lo que sí, me disfruté muchísimo las playas de Aruba. Ahora ya me encuentro en Panamá solo un día más. Le doy gracias a Dios por estas vacaciones. Ha sido un tiempo de desconexión, ha sido un tiempo de renuevo y recordábamos con mis hermanas que no viajamos juntas desde el 2014.
Así que ya merecíamos un viajecito juntas. Y Dios es tan bueno que nos permitió viajar juntas, estar a salvo y, como decía el Salmo, sanas y salvas. Ya les iré contando, mis queridos íntimos, todo lo que Dios me ha hablado en este viaje. Ahora sí, quiero tomarme un momento para darles mi gratitud a todos los corazones generosos de esta preciosa comunidad. Muchas gracias, querido Jorge Salazar. Me he tomado esa malteada en el crucero a tu nombre. Gracias, Elizabeth Leca. Muchas gracias, María Ángela Paz. Muchísimas gracias, mi querida Sandri Córdoba. Muchísimas gracias, Caro Franco. Gracias, Yesenia Sánchez. Muchas gracias, mi querida Tere. Y quiero regalarles hoy Marcos capítulo 9, verso 23, que dice que para el que cree, todo es posible. Así que si el día de hoy algo está mereciendo tu preocupación, que también merezca tu oración. La preocupación es esa conversación que tienes contigo mismo sobre cosas que no puedes cambiar, mientras que la oración es esa conversación que tienes con Dios sobre cosas que solo Él puede cambiar. Cuando nosotros creemos que en Dios todo es posible, toda nuestra vida comienza a cambiar. Ustedes, queridos íntimos, estarán en mis oraciones. Y ahora sí, también quiero felicitar a los que hoy, 9 de noviembre, están cumpliendo años. Envío un saludo muy especial para Talía Hernández en Bogotá. Alguien que la quiere mucho quiso recordarle cuánto valora lo bien que le hizo el compartir este podcast. Porque gracias a eso, una vida más está cambiando con Dios día a día. A veces los caminos se separan, pero el amor con el que Dios une historias deja huellas que no se borran. Que el Señor siga guiando tu vida, querida Talía. Te regalo el Salmo 37, verso 23. Hoy también quiero enviar un abrazo hasta Lima, Perú, para Madeleine Mejía Torres. Tu hija Carla Ríos me escribió con mucho amor para contarme que juntas están leyendo la Biblia en 365 días. Quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. Que este nuevo año te encuentre fortalecida, llena de esperanza, rodeada de su presencia y sobre todo viviendo en salud integral. Te regalo Jeremías capítulo 30, verso 17. Hoy también quiero enviar un saludo muy grande para Sergio Lagos. Tu esposa y tus hijos Emanuel y Sara te bendicen con todo su corazón y agradecen a Dios por el milagro de la restauración de tu hogar. Ellos recuerdan que pese a los pronósticos, Emanuel llegó perfecto y fue consagrado al Señor desde el primer día. Y tu familia celebra que Él te guardó durante 20 años de servicio como policía en Colombia. Hoy declaran sobre ti un futuro lleno de gracia, de nuevas oportunidades en la mano de Dios. Te regalo Isaías capítulo 40, verso 31. Feliz cumpleaños para Zulay Omaya hasta Querétaro, México. Hoy celebro tu vida como una mujer valiente que nunca se rindió, aún en medio de las quimios. Tú levantabas oración, alabanzas a Dios y tu testimonio inspira a tu familia y a quienes tienen la dicha de conocerte. Te regalo el Salmo 118, verso 17. Zulay, tu vida es un milagro y también un recordatorio de la fidelidad de Dios. Que este nuevo año sea de gozo, de salud y de muchas victorias más en su presencia. Hoy también quiero saludar por sus 9 añitos a Matías Reyes desde República Dominicana. Sé que tú me escuchas de camino a tu colegio. Matías, tú eres un niño muy especial, muy amado. Tu nombre fue escogido como el del apóstol, que era un escogido de Dios. El Señor te guardó desde el vientre de tu mamá y estoy segura que está guardando cada paso de tu vida. Te regalo el Salmo 121, versos del 7 al 8. Hoy también celebro el cumpleaños de Michelle Buccelli. Que sea un año lleno de bendiciones, que experimentes la paz de Dios cada día de tu vida. Te regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Hoy también quiero felicitar a Zaret Elena. Tus hijas Chloe y Elif, junto con tu esposo Carlos, te mandan un abrazo lleno de amor, de gratitud. Agradecen a Dios por tu vida. Y la palabra de Dios nos recuerda en Números capítulo 6, versos del 24 al 26, que Él te bendice, te protege y sonríe sobre ti. Que este nuevo año esté lleno de salud, de alegría y de la presencia de Dios para ti, Zaret. Hoy también celebro el cumpleaños de Dora Yurgra desde Buenos Aires, Argentina. Tú eres una mujer sabia, una madre ejemplar, una gran líder cuyo amor y fe inspiran a quienes la rodean.
Dora, en este día especial, tu hija quiere recordarte cuánto te ama, cuánto te bendice y agradece a Dios de tenerte como una guía y como un ejemplo. Que el Señor conceda los anhelos más íntimos de tu corazón y te llene de salud. Te regalo Proverbios capítulo 31, verso 25. Feliz cumpleaños para Alexander Ávila hasta Riohacha, La Guajira. Alexander, que el Señor te dé salud, alegría y dirección para cada uno de tus pasos. Te regalo Isaías capítulo 58, verso 11. Y desde Costa Rica quiero enviar un fuerte abrazo para Shirley Mora. Gracias, querida íntima, por permitirme acompañarte en medio de las pruebas. Aunque haya momentos difíciles, tu confianza en Dios es el mejor regalo que tú puedes ofrecerle en este nuevo año. Él no te ha dejado ni te dejará sola, porque su fidelidad no depende de las circunstancias, sino de su amor inmutable. Te regalo hoy Isaías capítulo 40, verso 31. Feliz cumpleaños para Daniela Morón, que está cumpliendo 10 añitos. Qué alegría saludar a una princesa. Ese saludo viene de parte de tu mami. Quiero regalarte Marcos capítulo 10, verso 14, y que sigas creciendo en alegría, en sabiduría y en gracia para con Dios. Hoy también quiero felicitar con mucho cariño a José y a su esposa, porque hoy están cumpliendo su primer aniversario de matrimonio. Yo sé que ha sido un año de desafíos, pero también de aprendizajes. Han visto la mano de Dios, Él nunca los ha abandonado y seguirá siendo la roca de su matrimonio. Les regalo Cantares, capítulo 8, verso 7. Queridos José y esposa, oro para que este nuevo año de matrimonio esté lleno de gracia, de unidad y de fortaleza. Hoy también quiero celebrar el cumpleaños de Yasmín Ochoa. Yasmín, que este nuevo año venga lleno de favor, de nuevas oportunidades y de respuestas del cielo. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Hoy también quiero felicitar a Leonardo Castillo Jiménez, quien cumple 4 añitos. Su mamá, Amairani, me cuenta que cada mañana escuchan juntos la Biblia en 365 días. Eso me llena el corazón. Leonardo, que crezcas fuerte, feliz, con el amor de Jesús guiando cada uno de tus pasos. Te regalo Jeremías capítulo 29, verso 11. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial para Mariani Liz González, que está cumpliendo 31 años. Qué hermoso es saber cómo Dios ha obrado en tu vida y cómo has decidido enfocar tu mirada en Él. Yo sé que Él tiene un gran propósito para ti y que las promesas de Él se cumplirán en tu vida. Que este nuevo año sea una página llena de fe, de favor y de dirección divina. Te regalo Proverbios capítulo 16, verso 3. Hoy también quiero felicitar a Melissa Beristain. Le doy gracias a Dios por tu vida, por la fe con la que sigues creyendo en medio de todos los procesos que estás viviendo. Que este nuevo año esté lleno de respuestas de Dios, de puertas abiertas y de momentos donde puedes decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Te regalo Isaías capítulo 40, verso 31 y que tengas un día fabuloso. También feliz cumpleaños para Monis Joseph Gabriela. Querida Monis, te recuerdo que Dios nunca deja de buscarnos. Me alegra saber cómo tú volviste a sentir el amor de Dios y su voz a través de este espacio. Que Dios siga hablando a tu vida. Te regalo Filipenses capítulo 1, verso 6. Y yo creo que este cumpleaños marcará el inicio de una nueva etapa para ti, llena de fe, de gozo y de propósito. Feliz cumpleaños también para Nancy Medina. Nancy, tu fe en medio de la espera honra a Dios. Él ve tus lágrimas, tus oraciones, tu confianza. Él no está en silencio. A través de la vida de tu nuera, Dayanaj, Dios quiere recordarte que Él no te ha olvidado y que lo que esperas está en camino. Llegará en el tiempo perfecto. Te regalo Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Que tengas un lindo cumpleaños, querida Nancy. Feliz cumpleaños también para Yasmín. Yasmín, que este nuevo año venga lleno de respuestas, de gozo, de la presencia de Dios y que puedas ver su bondad en esta tierra de los vivientes. Te regalo el Salmo 5, verso 12. Feliz cumpleaños para Rocío. Que Dios te abrace con su fidelidad, te llene de nuevas razones para sonreír y tengas muchos más motivos para seguir confiando en Dios. Te regalo Efesios capítulo 3, verso 20. Feliz cumpleaños también para Patti Miguel, que hoy está celebrando su cumpleaños número 51. Que Dios te llene de salud, de alegría. Tú eres una mujer edificada en la palabra de Dios y usada para inspirar a muchas personas. Te regalo hoy Josué capítulo 1, verso 9.
Feliz cumpleaños para Jamie Walteros. Tu amiga Norma Gil del Castillo agradece que tú eres un canal de bendición desde Guatemala por compartirle este podcast. Qué hermoso es saber que a través de ti más corazones se están acercando a Dios. Oro para que este nuevo año esté lleno de propósito y de respuestas divinas. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Hoy también quiero felicitar a Camila Morales. Qué alegría saber que Dios ha sido fiel contigo y que este nuevo año te encuentra más firme en la fe, sensible a su voz y más agradecida por cada detalle de su amor. Te regalo hoy el Salmo 20. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial para Sara Marcela Durán Villarreal, que hoy está cumpliendo 27 años desde mi querida Santa Marta, Colombia, que tengo que regresar sí o sí. Sara, que este nuevo año esté lleno de propósito, de paz, de respuestas claras de Dios para tu vida. Que cada día tú puedas ver cómo Dios cumple cada una de sus promesas. Te regalo hoy Jeremías capítulo 1, verso 5. Disfruta de este nuevo comienzo sabiendo de que tu historia sigue en las mejores manos, las manos de tu Padre Celestial. Hoy también quiero enviar un saludo a Vianey Ramírez desde Veracruz, México. Vianey, qué hermoso saber que tú estás viviendo esta etapa tan especial, esperando una nueva vida. Oro para que Dios te colme de paz, de fortaleza y de gozo en medio del proceso. Que tu bebé crezca bajo la promesa de Jeremías capítulo 29, verso 11, donde Dios dice que los planes que Él tiene son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro lleno de esperanza. Que este nuevo año sea el inicio de una temporada donde experimentes su fidelidad en cada detalle y que recuerdes que lo que llevas dentro no es solo vida, es un propósito y un gran propósito. Te bendigo con todo mi corazón, Vianey, y también te pido que vayas orando tú, me acompañes en oración para orar por todas las Anas, por todas las Elizabeth que quieren quedar embarazadas y aún no lo están. Confiemos en un milagro. Para el que cree, todo le es posible. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme en mis viajes, en mis aventuras y en este viaje de fe más emocionante de todos. Ustedes son unos íntimos amigos de Dios. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.